9 de la mañana. El licenciado Humberto Villegas Zapata está con nosotros. Él, Tito Villegas, como le conocemos los amigos, es un brillante abogado, pero además es un periodista de cepa, que ha tenido diferentes cargos dentro de su partido político, que ha encabezado lo que nosotros llamamos Comité de Elecciones, que lo presidió, que es el procesos internos. Comisión Estatal de Procesos como presidente de procesos internos, la comisión electoral, ¿no? Del PRI, que actualmente es secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI, y bueno, creo que es importante platicar con él para analizar lo que está sucediendo en el otrora imbatible revolucionario institucional. Bienvenido, Tito, qué gusto saludarte. Por el contrario, buenos días, Jesús. Siempre me da mucho gusto saludarles de manera personal y también más gusto me da poder hablar contigo aquí en público ante este vastísimo auditorio. Pues Tito, qué bueno qué gusto saludarte, de verdad. Qué bueno que nos visitas. Oye, hace pocos años no se veía para cuándo podría el PRI ser derrotado electoralmente, como sucedió en el 2012, pero que pienso su derrota es mayor que haber perdido la gobernatura, la mayoría de las presidencias municipales y el Congreso y la mayoría de las diputaciones federales y el Senado de elección directa, porque yo creo han perdido cohesión, liderazgo, cuadros importantes que han emigrado con los ganadores y otros que afuturean con Morena. ¿Qué tan grave, Tito, es la descomposición del PRI? Bien, como has dicho, gentes como yo, que tenemos mucho tiempo en el partido y siempre hemos escuchado, nos hemos preparado y además hemos visto los métodos de participación política son para ganar las elecciones, pero no solamente para ganar las elecciones por ganar, sino el PRI, y esto lo puedo decir con toda firmeza, siempre se ha preocupado a través de sus distintos candidatos a tratar de proponer una plataforma de principios, de métodos de gobierno, de formas y compromisos que se tienen que hacer con la gente. Creo que definitivamente el hecho de haber perdido en esta forma sumaria que tú lo dices, pues sí nos ha preocupado bastante, porque el partido tiene muchos años de su fundación, es un partido que indiscutiblemente ha ocupado siempre el escenario nacional, aun cuando no tuvimos nosotros el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal a través de la Presidencia de la República. El partido siempre ha tenido una gran presencia en todo el país, porque además el partido creció con el México moderno. La historia del partido es una historia también de la evolución jurídica, política, histórica de los últimos 100 años del país. De las instituciones que se crearon. Sí, por supuesto, nosotros en nuestros documentos básicos, porque esto es importante decirlo también, hablamos mucho de la práctica política, de la realidad política, del proceder, pero también un partido político, como cualquier organización de ciudadanos, también tiene una identidad. Y cuando te hablo de la historia política moderna del país, que es la evolución también del partido, te hablo de que en los estatutos, en la declaración de principios del partido, se recoge toda la ideología que fue motivo de la guerra de la Revolución Mexicana. O sea, desde antes que naciera el partido, había una gran aspiración en el país por la justicia social, por la democracia, por el desarrollo de este país, y todos esos principios se fueron recogiendo. Por eso nos llamamos el Partido Revolucionario Institucional, porque seguimos convencidos de que la Revolución Mexicana no fue nada más una explosión temporal de una gran inconformidad y de una petición de justicia. Es un referente cultural de la historia política del país. Hoy es grave lo que le pasa al PRI en Tabasco, es un rompecabezas este partido, es un desgarriate, es grave lo que está sucediendo al PRI en Tabasco. Sí, nos afectan problemas muy agudos en el ejercicio de la política. Basta decir lo que ya dijiste. Perdimos las elecciones para la gobernatura del estado, perdimos la mayoría del Congreso en 2 ocasiones, hemos perdido las presidencias municipales y hemos tenido una gravísima discusión entre nosotros mismos cómo replantear el método que tiene que utilizar el partido para poder salir adelante.
Entonces, en este escenario, estamos preocupados, por supuesto, pero estamos convencidos de que podemos salir adelante como partido político. Yo lo he visto con los compañeros que aspiran a ser los dirigentes del partido aquí en Tabasco, a los militantes, a las organizaciones, tanto aquí en el estado, las distintas organizaciones y en los municipios, que la gente está interesada, preocupada pero interesada en continuar y retomar el camino para poder conquistar el ejercicio de los cargos públicos y poder cumplir con los compromisos. El PRI... Tito, porque no somos una fábrica de votos, tenemos un compromiso con la sociedad. El PRI digo, pero eso es lo que tú quieres y lo que tú crees, pero el PRI tiene una realidad de este momento, y una realidad en la que por lo menos yo no veo pie con bola, yo veo liderazgos por todos lados, pero liderazgos muy disminuidos y no veo una cohesión, y veo los desencuentros del delegado con el actual presidente. Son muchas cosas las que se ven que no inspiran mucho a pensar en que esto se va a recomponer, Tito. Bien, efectivamente el escenario es complejo, es complicado, y no quiero nada más excusarme, pero no es una realidad particular del PRI. La realidad política del país está sacudida fuertemente. Ahorita regreso hacia el PRI, pero es importante partir de una base. El ejercicio de la política en este país para la conducción de la realidad social, del poder público, está severamente discutida. Esto lo tenemos que admitir. Tenemos una verdadera crisis de credibilidad y de confianza en las instituciones. Y no es un asunto que pueda atribuirse a determinada administración, a determinados funcionarios, sino parece ser que es un periodo que ha venido caminando lentamente y que tal vez no advertimos en lo grave que podría ser llegar a estas condiciones en que estamos. Yo creo que la parte más expresiva de una crisis es la desconfianza en sus instituciones. Tradicionalmente el país ha creído en sus instituciones más altas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Presidencia de la República, que sigue siendo la denominación original, el supremo poder ejecutivo, porque es al que se le atribuye la mayor cantidad de atribuciones y facultades para llevar a cabo la política. Tenemos una verdadera crisis. No son ajenos los partidos políticos a estas sacudidas sociales, a este gran debate, y sobre esa realidad tenemos que trabajar. Nosotros padecemos exactamente lo mismo. Tenemos también nosotros contradicciones, pero eso no quiere decir que hayamos perdido la idea de perfeccionar los métodos para provocar un fenómeno que necesitamos, que es el fenómeno de la unidad. Porque la unidad puede ser una palabra, pero más allá de eso, la unidad es un convencimiento colectivo para la realización de un propósito común, que es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Sí tenemos fracciones, son bastantes cosas, ¿no? Nuestros líderes, algunos líderes se han desprendido del partido, no han querido seguir ahí, han sentido incomodidad, no se han sentido bien. Bueno, respetamos esas decisiones, pero el partido, un partido como el PRI, su crédito y su eficiencia no depende de pocas personas. Es un partido político, una organización de ciudadanos, y en Tabasco está bien cimentado el nombre del partido. Y eso es lo que tenemos que restituir en la confianza de la gente. Rescatar el prestigio como partido político. Son las 9:08. El PRI se condujo a nivel nacional como el partido de un solo hombre, el primer priista del país. Y en los estados, los gobernadores eran jefes de partido. Aunque Manuel Andrade me dijera un día que la opinión del gobernador contaba como la mitad en alguna entrevista que me dio aquí. La pregunta es, ¿le hace daño al PRI en su vida y gobierno interno que no haya un gobernador aquí en Tabasco que golpee la mesa, que llame a conciliar o incluso ordene y envíe línea? Bien, aquí podríamos decir lo siguiente. El gobernador propuesto por el PRI como candidato y luego en el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado como priista, necesariamente tenía una muy fuerte participación en las decisiones que tomaba el partido. Su influencia era importante, porque pues además tenía una visión de la realidad política del Estado como gobernador.
sí ha desequilibrado el procedimiento interno del partido aquí en Tabasco el hecho de no tener el gobernador. Sin embargo, no ha sido determinante. El problema es que nuestras estructuras no se han cohesionado, no se han organizado en términos de las exigencias actuales para poder conducir a nuestros candidatos a verdaderos triunfos, para poderlos colocar en los puestos de elección popular. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos una división interna que justamente es el motivo que nos tiene en discusión para poder desaparecerla y poder tomar un método de unidad, de construcción de la unidad para poder recuperar el poder público. Y, insisto, el poder público no por el poder público, ni ganar el voto por el voto. Necesitamos nosotros convencer a la sociedad de que tenemos un proyecto de gobierno que ejerce tanto a nivel municipal como estatal. Pero insisto, no tener un gobernador como cabeza, como el primer priista del Estado, ¿les está afectando? Sí ha afectado, tengo que reconocerlo. Sí ha afectado porque además la estructura de gobierno tenía una filiación permanente con el partido. Nuestros funcionarios, muchos eran del Partido Revolucionario Institucional. Así es. De tal manera que, si en ese sentido queremos ver las cosas, sí, por supuesto, pero tenemos que habituarnos a no tener ese equilibrio permanente o determinante. El partido es el partido como organización y tiene que ver la parte que le corresponde, y otra le corresponde al gobierno, en el ejercicio del poder público. Es lo que también me parece a nivel nacional. Hay desconcierto. Ha habido, pues, sí se puede decir desconcierto, lo que yo le llamaría de que ya no contamos con ese factor que de alguna manera en determinadas circunstancias, por supuesto que servía de equilibrio. Nosotros teníamos la presencia del gobernador. ¿Qué dice el gobernador sobre tal cosa? ¿Qué dice sobre tal otra cosa? Pero por supuesto que sí también. Era importante la opinión del gobernador, eso no lo podemos negar. Y era una línea. Bueno, sí le podemos llamar línea, pero la opinión del gobernador también tenía una gran influencia en las decisiones del partido. Sin embargo, el partido nunca ha dejado de ser el partido porque no puede hacer el gobierno del Estado las veces que le corresponde tanto jurídicamente como políticamente al partido. Y eso lo tenemos que entender bien. La crisis que tiene hoy el PRI tiene nombre propios, hay causantes, hay actores políticos, priistas de carne y hueso con nombre propio que son los que han metido al partido en esta dinámica. Me lo respondes ahorita que regresemos de la pausa y te da tiempo que lo piensas muy bien. Con gusto, claro, por supuesto. Tabasco está de fiesta. Llegó la Preferia Tabasco.